Desde que en marzo del 2020 el COVID-19 se hubiera propagado convirtiéndose en una pandemia, lo cierto es que no es la primera vez en la historia de la humanidad que algo así acontece. De hecho, si nos vamos a tiempos antiguos, encontraremos que pareciera ser una cuestión repetitiva y que se presenta por épocas. Hola chicos y chicas, y sean muy bienvenidos a lo más tops por Tops Trend. Hoy vamos a conocer las 10 enfermedades que casi acabaron con la humanidad. ¿Estás cómodo desde tu asiento para ver lo que te mostraremos? Pero antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor. Si disfrutas de este tipo de contenido y quieres ver más, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. Así nos ayudas a seguir creando contenido de lujo. Ahora sí, comencemos. Número 10. Peste negra. En la Edad Media se atribuyó el contagio a las miasmas, que son los efluvios que desprenden los cuerpos enfermos, la materia corrompida y el agua estancada. Para protegerse de ellas, los médicos usaban máscaras llenas de sustancias aromáticas, con dos pequeños agujeros junto a la nariz. En realidad, la bacteria se transmitía a través de parásitos como pulgas y piojos que vivían en ratas, roedores o humanos, y también por la exposición a los fluidos corporales de un animal infectado. Provocaba tos con sangre al expectorar, falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. Los ganglios linfáticos infectados se inflamaban y podían llegar a abrirse. La enfermedad tenía un periodo de incubación de entre 16 y 23 días antes de mostrar los síntomas y entre 3 y 5 días hasta que se producía la muerte. Número 9. Gripe española. El virus se cebó especialmente entre la gente con edades entre 20 y 40 años. Pese al nombre con el que ha pasado a la historia, su origen no está claro, aunque la mayor parte de los investigadores cree que comenzó en la base militar de Fort Riley en Kansas, Estados Unidos. De allí llegó a Europa con el desplazamiento de soldados para participar en la Primera Guerra Mundial. Debido a la contienda, los estados ejercían la censura sobre la prensa, que no hablaba de la enfermedad, pero España era un país neutral y aquí sí se publicó información sobre la pandemia. De ahí que se le denominase gripe española. Los síntomas eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio, diarreas y vómitos, aunque la mayor parte de los muertos se debió a infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía. Cuando termines de ver el video completo, coméntame, ¿qué opinas de todas estas enfermedades que estuvieron a punto de acabar con la humanidad? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. Continuemos. Número 8. Gripe asiática. Entre 1957 y 1958. Surgió en Yunnan, China, y se extendió a Singapur en febrero de 1957. Se cree que se originó por una combinación de cepas de la gripe aviar, procedente de patos silvestres, y la humana, con mediación de la raza porcina. Llegó a Hong Kong en abril y se extendió en 2 meses a Singapur, Taiwán y Japón, para luego saltar a Estados Unidos, India y Australia. En España infectó a 1/3 de los habitantes. La primera ola afectó sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes, y la segunda afectó más a los adultos. La rápida creación de una vacuna y los antibióticos para combatir las infecciones secundarias lo mantuvieron a raya, aunque dejó alrededor de 2 millones de muertos. 10.000 de ellos en España, donde enfermaron más de 4 millones de personas. Su letalidad era baja, pero se extendió muy rápidamente. Acabó desapareciendo poco a poco y no se incluye en la vacuna contra la gripe desde 1968. Número 7. La gripe de Hong Kong. Surgió como un subtipo de la gripe asiática. El brote comenzó en Hong Kong en julio de 1968 y se cree que llegó a Europa a través de viajeros ingleses que habían estado en la región asiática, por entonces colonia británica. A Estados Unidos llegó con los soldados que volvían de la guerra de Vietnam y fue una gripe altamente contagiosa. Este virus sigue activo, pero ya forma parte de las cepas de gripes estacionales. Se calcula que murió más de 1 millón de personas. En España se contagiaron 3.5 millones de personas y murieron 8.400. En 1969 se logró la vacuna. Número 6. VIH. Década de los 70. Esta se transmite por las relaciones íntimas o incluso de forma bucal sin protección o por vía sanguínea, ya sea por compartir objetos cortantes o punzantes como agujas o jeringuillas. Debido a esta forma de contagio, durante los años de mayor expansión de la epidemia, los enfermos eran homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y aquellos que habían recibido una transfusión de sangre infectada.
Hasta ahora esta enfermedad no se ha resuelto. Si no se trata con antirretrovirales, tiene una mortalidad del 80%. Hay de momento al menos entre 25 y 35 millones de fallecidos. Según la OMS y el ONU-SIDA, en 2018 había unos 38 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo. De ellos, 1.7 millones son niños. Número 5. Ébola, desde 1976. A la enfermedad causada por el virus del ébola se le llama también fiebre hemorrágica del ébola. El periodo de incubación oscila entre los 2 y los 21 días, pero la persona no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas. Empieza por una fase seca, con fiebre súbita, debilidad intensa y dolores musculares de cabeza y de garganta. Cuando la enfermedad avanza, llega a la fase húmeda, con vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos hemorragias internas y externas. Número 4. SARS, 2002-2003. Los enfermos presentaban fiebre, tos y neumonía o síndrome de distrés respiratorio. Se transmite mediante las gotas que se producen al toser o estornudar. El tiempo de incubación medio era de 4 a 6 días, aunque podía alargarse hasta los 13 días. El enfermo empezaba a contagiar a partir de la aparición de la fiebre, que era el primer síntoma, a veces acompañado de escalofríos, a lo que seguían tos seca, mialgia, cefalia, malestar general y dolor de garganta, y un poco más adelante neumonía con dificultades respiratorias que podían requerir ventilación mecánica. Número 3. Gripe H1N1. Erróneamente denominada gripe porcina, una variante de la influenza virus A, subtipo H1N1, producida por un salto entre especies que provenía de cepas aviaria, porcina y humana, denominada H1N109. Se extendió por casi todos los países ya que tenía una tasa de contagio muy alta, pero su letalidad no era tan fuerte como se temió al principio. Los síntomas son similares a la gripe común: fiebre, tos, picor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, congestión nasal, fatiga y en ocasiones vómitos y diarrea. Número 2. MERS, desde el 2012. Es un coronavirus que provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias que habitualmente desembocan en neumonía. También puede causar síntomas gastrointestinales, en particular diarrea, aunque hay casos asintomáticos. Tiene una tasa baja de contagio a no ser que haya contacto estrecho, como atender a un paciente contagiado. La mayoría de los casos se atribuyen a la transmisión de persona a persona en entornos sanitarios, pero se desconocen exactamente cómo se transmite el virus. Número 1. La nueva peste negra, 1885 a 1920. Desde el siglo XIV, la peste hizo apariciones de vez en cuando, aunque con oleadas menos virulentas. El brote de 1885 comenzó en China, en la provincia de Yunnan, y se extendió por varios países de Asia y el Caribe. Aunque en 1920 se dio por resuelto, siguieron reproduciéndose casos hasta 1959. Se calcula que hubo 12 millones de muertes. Fue mucho menos grave que la plaga del siglo XIV, ya que la higiene de la época era mejor. Fue la última vez que la peste se convirtió en una amenaza real, aunque siguen apareciendo casos de forma esporádica. Durante esta pandemia, en 1894, se aisló en Hong Kong el bacilo que lo causaba. En 1905 se descubrió el papel que habían desempeñado las pulgas y las ratas en la transmisión de esta horrible enfermedad. Si no estás de acuerdo con nuestras elecciones, echa un vistazo a estos otros videos. Comenta abajo y haznos saber. Nos encantaría saber de ti. Esto es todo por hoy. Recuerda visitarnos ya que nos veremos muy pronto desde A lo Más Tops por Tops Trend para tratar otros tops súper increíbles. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones si deseas saber más en el futuro. También regálanos un like si te ha gustado el contenido. Hasta la próxima.